Cuando miras un mapa de París hoy en día, puedes ver algunas islas a lo largo del río Sena que atraviesa la ciudad. La principal es la isla de la Cité, donde se encuentra la famosa Catedral de Notre-Dame, así como la Sainte-Chapelle. De hecho, es donde surgió la primera parte de la ciudad, lo que quizá justifica su nombre, Isla de la Ciudad. Otras son la Ile de Saint-Louis, que está río arriba, la franja muy delgada de la Ile aux Cygnes y las más grandes Ile de Saint-Germain e Ile Seguin. Estas dos últimas están técnicamente fuera del departamento de París propiamente dicho, pero aún así están sobre el Sena en la ciudad. Pero cuando ves versiones medievales de los mapas de la ciudad, puedes encontrar varias otras islas a lo largo del Sena que ya no existen. Isla Macrel, Isla Juif, Isla de la Gourdin, Isla Louvière, Isla Vache e Isla Notre-Dame. Son 7 islas que simplemente ya no existen. También 7 islas cuyos nombres probablemente acabo de pronunciar mal. Tienes que darme un poco de margen en este video para resolver este misterio y entender qué pasó con cada una de estas otras islas. Pasé mucho tiempo viendo mapas, leyendo algunos libros y artículos, pero luego pensé, ¿qué mejor manera de averiguarlo que ir ahí? Así que vamos a París. Ahora mismo estamos en la Ile de la Cité, una de las 2 islas naturales de París, en el Sena, con 22 acres de tierra. En el siglo IV fue el sitio del área local del Imperio Romano, el gobernador de la región, y luego, en el año 508, después de Cristo Clodoveo, primero el primer rey de los francos, estableció su palacio en esta misma isla en el siglo XII. Aumentó su importancia al convertirse en el hogar de Notre-Dame, que puedes ver justo detrás de mí. Pero aunque el Sena solo tiene 2 islas naturales hoy en día, solía tener muchas más. Ahora mismo estamos en la Ile Saint-Louis, que está río arriba de la Ile de la Cité, donde acabamos de estar y donde está Notre-Dame. Curiosamente, esta isla, Ile Saint-Louis, también solía ser 2 islas separadas, Ile aux Vaches e Ile Notre-Dame, lo cual es raro porque la Notre-Dame no estaba en ella. Pero en algún momento la ciudad de París quiso conectar ambos lados de la ciudad con un puente, así que ese puente pasaba entre las otras 2 islas, uniéndolas y creando la ahora muy grande Ile Saint-Louis. Y justo río arriba de esta solía haber otra isla llamada Ile Louvière, nombrada así por el hombre que la poseía en 1408. Caminando por el Sena, vimos vendedores ambulantes con reproducciones de mapas antiguos, así que conseguí este que de hecho parece mostrar esta isla que desapareció. Aquí está la Ile de la Cité con Notre-Dame y también la Ile Saint-Louis. Donde estamos ahora todavía parece estar dividido en 2 islas antiguas y luego tenemos la Ile Louvière. Esa ya ha desaparecido y se ha convertido en parte de la ciudad, uniéndose a ella. Esa isla fue comprada por la ciudad de París en el año 1700 y para 1847 el brazo del Sena que la separaba del resto de la ciudad y la convertía en una isla fue rellenado por la ciudad. Hoy en día es el área entre el Boulevard Morland y el Quai Henri IV, al igual que la Ile aux Vaches, la Isla Notre-Dame o la Ile Louvière que desaparecieron. También hay algunas otras islas medievales de París que ya no existen. Así que ahora voy a regresar a casa e intentar investigar para averiguar qué les pasó. Bien, ya estoy de vuelta. De hecho, ya estaba aquí cuando grabé la primera parte del video, como probablemente puedas notar por mi ropa, pero es la magia de la edición. Ya tenemos una idea bastante clara de lo que les pasó a algunas de estas islas por lo que acabo de decir cuando estuve ahí, pero quiero profundizar un poco más en cada una de ellas y también hablar de las otras 3 que no mencioné cuando grabé en la ubicación. Quiero averiguar cómo eran, qué les pasó, así que empecemos con la más grande, Isla Louvière. Este mapa, o plano, nos muestra a la izquierda la Isla Notre-Dame, la mitad superior de la actual Isla Saint-Louis. A la derecha tenemos la Isla Louvière. Yo estaba parado justo aquí en ese clip anterior, pero en vez de estar en la costa de una isla, simplemente estaba en medio de una calle normal. La isla parece haber existido desde que existen registros.
El nombre por el que la conocemos surgió en 1408, cuando Nicolas de Louvière, líder del gremio de comerciantes de París, la compró, le puso su nombre y la usó como pastizales. Básicamente, poco después, se instaló allí un campo de entrenamiento para ballesteros y el gremio de comerciantes decidió construir un pequeño fuerte para donarlo al rey Enrique II. En este mapa de Truchet y Hoyo de 1550, probablemente esa sea la estructura que vemos representada en él, y me parece bastante fascinante. ¿Sabes? Estas son islas que, existieron hasta hace no tanto tiempo, unos cuantos cientos de años, pero todavía tenemos registros de todos estos pequeños detalles de cosas que ocurrieron ahí. Quiero decir, el hecho de que sepamos que había un campo de entrenamiento de ballestas, no sé, me parece bastante fascinante. La familia Louvière vendió la isla a un hombre llamado Dantrag, quien mantuvo el nombre y cuyos respectivos herederos la vendieron al gobierno de la ciudad de París. En 1700, la ciudad arrendó el lugar a comerciantes de madera, permitiéndoles desembarcar y almacenar vigas, travesaños, tirantes, cabrios y otros artículos. El precio del alquiler era de 40.000 francos por comerciante al año. El mapa de Turgot de 1734 muestra esos troncos de madera apilados en diferentes montones en la isla. Turgot era un político francés en ese entonces. Parece ser el autor, o al menos el financiador, de este mapa. Era muy poderoso. Bajo el reinado de Luis XVIII fue secretario de la Marina. Y también se le atribuye la construcción de estas barreras en la punta de la isla, que se muestran aquí en el mapa, aparentemente para evitar que el hielo que venía por el Sena en invierno entrara a la ciudad. Así que es interesante porque de esta manera aprendimos que estas islas no solo tenían un propósito en su tierra, ya sabes, ahora mismo, guardaban la madera ahí, pero también el pequeño brazo que la separaba del resto de la ciudad tenía una función. Construyeron estas barreras para evitar que el hielo entrara y quizá para no dañar barcos o casas. Para 1793, la isla pasó del control de la ciudad de París al gobierno nacional. Esto fue porque, mientras tanto, se había instalado una fábrica de metal ahí y el gobierno la requisó para la fabricación de armas. Era la época de las guerras revolucionarias francesas, así que supongo que el gobierno necesitaba fabricar más armas para mantener el control. A los rebeldes realmente no les fue muy bien, pero es interesante ver de nuevo que esta isla estuvo en medio de uno de los eventos nacionales más importantes en la historia de Francia. En las décadas siguientes no pasó mucho ahí, salvo un puñado de notas al pie notables. En 1806, la isla fue devuelta a la ciudad. En 1816, permaneció deshabitada y sirvió como almacén de leña. En 1817, se propuso crear una institución de física, pero la idea fue abandonada. En 1843, rellenaron el brazo del Sena que la separaba de la ciudad. En verano, el agua retrocedía y se podía cruzar a pie, así que la ciudad no tomó una decisión descabellada. Fue simplemente una evolución natural del río que aceleraron y así la Île Louvière dejó de existir, convirtiéndose en parte de la ciudad propiamente dicha. Ahora vamos a movernos un poco río abajo en el Sena hacia las dos islas que ahora forman la actual Île Saint-Louis, las antiguas islas de Vache y Notre Dame. Pero agárrense los sombreros, porque al principio solía ser una sola isla grande llamada Île Notre Dame. Es bastante confuso porque Île Notre Dame no es la isla en la que estaba Notre Dame. En cambio, tomó su nombre aparentemente porque el rey Carlos el Calvo se la dio al obispo de París y a los canónigos de Notre Dame. En 867 se utilizaba sobre todo para pastoreo, almacén y ocasionalmente ceremonias como torneos medievales. En el siglo XIII, París fue protegida por las murallas de Felipe Augusto, considerado por algunos el primer rey francés, quien las construyó para defenderla de los ingleses. Él partía para la Tercera Cruzada, así que ordenó la construcción de una muralla de piedra para proteger la capital en su ausencia. Para construir las murallas, se cavó un canal en la isla, creando un pequeño brazo del Sena, que dividió la antigua isla en dos. La mitad norte permaneció como Île Notre Dame y la sur pasó a ser Île de Vache. Isla de las Vacas, supongo que ahí pastaban vacas. Esa es la explicación más obvia a la que, ya sabes, mi mente se dirige de inmediato. Lo mismo, el mapa de Truchet y Hoyo de 1550 muestra dos islas, una desierta y otra con pequeñas estructuras. La desierta parece ser Île Vache. Estaba totalmente deshabitada y cubierta principalmente de praderas que se usaban para juegos y para lavar ropa.
A finales del siglo XVII, el arroyo que dividía estas dos islas fue rellenado de nuevo, y así la isla volvió a ser una sola. La razón parece ser la necesidad o el deseo de urbanizarlas. Y sería más fácil hacerlo en una sola isla que en dos. La construcción comenzó durante el reinado de Enrique IV. Se construyó una gran cantidad de mansiones privadas, lo que llevó a que se le apodara la Isla de los Palacios. Pero el nombre oficial solo se cambió en 1725, no a la Isla de los Palacios, sino a la Isla de San Luis, en honor a San Luis, santo patrón y ancestro de Luis XIII. Según la leyenda, solía venir a rezar a la Isla de las Vacas y habría llevado una cruz allí con sus caballeros en 1269, antes de partir a una cruzada. Este mapa de 1630 muestra una época en la que las dos islas aún estaban separadas, pero ya habían comenzado a aparecer más estructuras en ellas. Ile Notre-Dame, Ile Uvier, todavía es visible río arriba de ella también, y río abajo podemos ver la Ile de la Cité, con una de las torres de la Catedral de Notre-Dame asomándose desde la parte inferior. Un dato interesante o curioso es que para 1924 la isla en realidad tenía su propio periódico. Se llamaba El Semáforo, al que llamaban un órgano para la defensa de los intereses materiales y espirituales de los isleños. Y los habitantes de la isla en realidad se llamaban a sí mismos ludovicenses, diferenciándose de manera interesante del resto de los parisinos. Parece que había, o quizá aún hay, un restaurante llamado Isla de las Vacas, supongo que en referencia histórica a la isla desaparecida. Bien, entonces ahora ya entendimos qué pasó con 3 de estas islas desaparecidas, pero ¿qué hay de las otras 3 que mencioné al principio? Eran Isla Macrel, Isla aux Juifs e Isla de la Gourdin, Isla Macrel. Es bastante interesante porque tenía un segundo nombre, el mismo que una isla que actualmente existe en París, pero no es la misma. Una forma río abajo en el Sena, Isla aux Cygnes. La isla de los cisnes es esta isla estrecha y alargada, pero hace cientos de años otra usaba el mismo nombre. Ile Macrel era también llamada Isla de los Cisnes. Estaba ubicada más al norte, en el 7º distrito. La actual está en el 15º, aunque está justo al lado. Usaba el apodo de los cisnes porque había cisnes en ella, colocados por decreto real en el año 1676, pero Macrel era el nombre principal que usaban. Esta ciudad, planificada por Russell en 1730, muestra ambos nombres y su origen es muy interesante. Puede derivar de los términos mel, que significa malo, y cuadril, que significa pelea, porque la isla está registrada como el lugar donde muchos nobles antiguos iban a batirse en duelo. Otra teoría dice que recibió su nombre por un burdel que existía ahí durante el reinado de Luis XV. Algunos dicen que la isla lleva el nombre de su antiguo dueño, pero no se sabe con certeza. Puedes elegir la historia que más te guste. Me quedo con la de los duelos, suena genial. Lo que es aún más interesante aquí es que esta misma isla fantasma se formó por, adivina qué, otras islas pequeñas que también desaparecieron antes que ella. Islotes, para ser más exactos, Isla de Crenel, Isla de Trelle, Isla de Jerusalén, Isla de Longchamp e Isla de Vache. No confundirla con la otra Isla de la Vaca que vimos antes, esta es distinta. Ahí también hubo varios momentos históricos interesantes. Se usó como defensa en el asedio de París en 1885 cuando los vikingos navegaron por el Sena y saquearon el reino de Occidente. Francos, en donde las distintas islas del río se usaron como puestos clave de defensa contra los barcos vikingos. En 1774 albergó una fábrica que producía aceite para las farolas de la ciudad. En 1812, el canal que la separaba del continente fue rellenado y pasó a ser parte de la ciudad. Si llegaste hasta aquí en el video, buenas noticias, ya casi terminas. Porque las dos últimas islas de las que necesitamos hablar existieron una al lado de la otra. Eran la Ile aux Juifs y la Ile Gourdin. El primer nombre significa isla judía, luego se llamó Isla de los Templarios. Probablemente toma su nombre de las ejecuciones previas que se llevaron a cabo ahí bajo el pretexto de la religión. En la Edad Media, judíos y luego templarios fueron perseguidos. Muchos templarios fueron quemados vivos ahí. Varios famosos, como Jacques de Molay, último gran maestro templario francés en 1314. El nombre de la isla Ile Gourdin significa ferry, por los botes usados para llegar. Aunque no estoy seguro para qué tomaban un ferry ahí,
porque no pude encontrar ningún registro de que existiera algo en la isla. Ambas estaban al sur de la Île de la Cité, la del templo a la izquierda y la del ferry a la derecha. En este mapa de 1552 o en este de 1575 todavía son visibles. Poco después, en 1607, se construyeron puentes que conectaban ambas islas con la mucho más grande Île de la Cité, de la cual pasaron a formar parte. Esta pintura nos muestra precisamente ese proceso. Hoy en día, su ubicación se conoce como Place Dauphine, llamada así por el entonces Delfín, futuro rey Luis XIII. Esta es la vista del lugar hoy en día. Esas son las 6 islas que solían existir en el París medieval. Pero ya no existen. Tal vez había algunas más que no mencioné en este video. Creo que es probable, considerando las formas en que estas simplemente desaparecieron. Si alguna vez estás en París, es un recorrido bastante interesante para hacer por tu cuenta, ¿sabes? Visitar todos los lugares que solían ser islas, pero que ahora son solo parte de la ciudad y aprender sobre todas las cosas interesantes que ocurrieron ahí. Muchas gracias por ver este video, gracias a mis patrocinadores por su apoyo directo, ellos vieron este video antes. Así que si tú también quieres hacer eso y ayudar a apoyar el canal, puedes hacerlo a través del enlace que está en algún lugar de la descripción. Si no, no hay problema. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.